Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia de Corinto, y no solo por la iglesia de Corinto, sino por todas las iglesias. Amén. Porque había hombres que decían que eran apóstoles y estaban engañando a la iglesia. Unos traían una doctrina que querían llevar a la iglesia para atrás, para la ley. Otros ya solo lo hacían para manipular y para su propio interés, para recibir ganancia de los hermanos. Entonces Pablo estaba muy preocupado por eso y les tocó confrontar a esos falsos apóstoles y a la misma hermano para que estuvieran firmes en la verdad, en la palabra de Dios. Vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios. Comencemos en el capítulo 11. Amén. Es importante ir a la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Aleluya. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros con una virgen pura a Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí hablando con la iglesia, específicamente aquí en la iglesia de Corintios, a los hermanos, a los creyentes de Corintios, de que lo tolerara lo que le iba a decir, que él tenía mucho celo por ellos, por la iglesia, porque él cuando él le trajo el evangelio, él lo presentó a Cristo. Y él quería asegurarse que esta iglesia se mantuviera pura a Cristo. Amén, pura. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo es por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y Pablo como apóstol, uno de los trabajos de los apóstoles es mantener la sana doctrina en la iglesia y no permitir que entren falsa doctrina, que no entre engañadores a la iglesia. Amén. Aleluya. Versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, mire la preocupación de Pablo de que por esos falsos apóstoles que se están introduciendo a la iglesia con palabrerías, pudieran engañar a los hermanos y extraviarlo de la verdad. Amén. De la verdadera fe a Cristo. Porque eso es que hace la falsa doctrina. La falsa doctrina te desvía de la fe de Cristo. Te desvía de tu pasión por el Señor y tu entrega al Señor. Eso es lo que hace la falsa doctrina. ¿Okay? Amén. Pablo estaba preocupado por eso. Ese es el motivo de la falsa doctrina. No importa qué tanta palabrería tengan. No importa qué bonito hablen. Si tú los sigues, te van a engañar. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban recibiendo a esos otros hombres, la iglesia de Corinto estaba recibiendo otros hombres que venían predicando otro evangelio. A veces no tiene necesidad, cuando dice otro Jesús, un Jesús que no es santo, un Jesús que no es justo. Amén. Entonces eso es lo que se ha introducido en la iglesia ahora también. Han introducido un evangelio que no es el evangelio de Cristo, que no es la doctrina apostólica, que tienen a Cristo y lo pintan o lo describen a un Cristo que no es santo,
a un Cristo que no es justo, a un Cristo que no es recto. Amén. Todo lo que, por lo menos ahora, todo lo que predican, lo que le van a hacer yo, cuando el Evangelio nos lleva a nosotros, ¿qué? Que los despojemos del yo. Amén. Y le entreguemos a Cristo. Entonces, todo lo que escuchan por ahí, tu mejor vida ahora, y eso que quiere la gente, es un falso evangelio. Un falso evangelio. Versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque así se hacían pasar esto, por grandes apóstoles. Porque solo Pablo estaba hablando de los primeros apóstoles, sino que estaba hablando de estos que se hacían pasar por apóstoles. Eminentes apóstoles, grandes apóstoles. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Entonces, como le dije antes, estos falsos apóstoles eran buenos comunicadores, eran buenos con las palabras. Pero Pablo, a pesar que tenía la relación de nuestro Señor Jesucristo, un buen conocimiento de la palabra, de la verdad, no era un hombre elocuente, un hombre de buena palabra, pero eso no lo hacía menor a esos, ni a los primeros apóstoles, ni a esos falsos apóstoles. Versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí Pablo, esos otros falsos apóstoles les cobraban, les pedían dinero a las iglesias, tenían que darle una cierta cantidad de dinero, los querían desplumar, digámoslo así, coloquialmente, querían sus cosas materiales. Pablo no lo hacía, ni los otros compañeros de Pablo hacían eso. Amén. Antes a la iglesia de Corintio nunca Pablo le pidió nada, ni recibió nada de ellos, y Pablo lo dice aquí. Pero esos falsos apóstoles, todo lo que él pedía, como unos ministros ahora, a uno le ha llamado al Señor, entonces se han hecho el llamado, y no van a ningún lugar si no le ofrecen cierta cantidad de dinero, asalariados. Versículo 9. Y cuando está entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de celos gravosos. ¿Sí? Pablo no andaba llorando por ahí. Pablo no anda diciendo, si no me dan, no predico más. No. No. Los que andan llorando por ahí por dinero son unos asalariados. Versículo 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Versículo 11, porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo lo hago porque los amo a ustedes, porque amo a Cristo, amo su palabra, amo servirle, por eso lo hago. No lo hago por ganancia, no lo hago por recibir de ustedes algo a cambio, lo hago por amor. Para muchos es extraño como ahora que alguien lo haga por amor, ¿cierto? Pero sí hay hombres y mujeres que sí lo están haciendo por amor al llamado, por amor a Cristo, no lo están haciendo por otro interés o otro motivo oculto. Como lo hay muchos, versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Ok, no le paguen a esos falsos apóstoles para ver si siguen predicando.
No lo hacen. Entonces Pablo dice, para que sean como nosotros, para que sean como nosotros. No le den dinero, no le den nada para ver si siguen predicando, para ver si siguen diciendo que son apóstoles. No le den, para ver. Versículo 13. Entonces, antes que vayamos al versículo 13, déjeme decirle, hermanos y hermanas, Pablo era diferente a estos falsos apóstoles, porque eran falsos apóstoles. Entonces, que la motivación era ganancias materiales. Esa era la motivación de estos. Ganancias materiales, recibir algo a cambio. Ahora también los hay. Hay unos que sí lo ha llamado el Señor, pero se volvieron falsos. ¿Cuándo se vuelven falsos? Cuando nomás están mirando las cosas materiales, cuando nomás están buscando qué recibir. Okay. Cuando predican otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, unos son llamados y se hacen falsos, y otros son falsos que desde el principio nadie los llamó, sino que entran a la iglesia, a las congregaciones para manipular, para robar, para abusar, para enviar. Son emisarios de Satanás. Y Pablo lo dice aquí. Versículo 13, aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, leamos. Porque estos son falsos apóstoles, si lo llaman, si hay que llamarlo así, falsos ministros, hay muchos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, que llaman las cosas por su nombre. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si se disfrazan, llegan haciéndose pasar por alguien espiritual que no lo son unos carnales. ¿Cierto? Con su palabrería engañan, desvían. Pablo los llamó falsos apóstoles, falsos ministros. Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Que no debíamos maravillarnos, ¿cierto? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces no debíamos de maravillarnos de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos pastores, falsos evangelistas. Llegan a una ciudad y empiezan a llamar para que alguien lo invite. ¿Por qué? Porque quieren recolectar dinero. Ese es el único interés que tienen. El bolsillo. Versículo 15. Así que no os extraño si también sus ministros, y como le dice Pablo, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Gloria a Dios. Entonces, les llama Pablo a estos falsos apóstoles, falsos ministros. Cuando digo falsos, me estoy hablando de los de ahora. Pablo llamó, el apóstol Pablo llamó ministro de Satanás. Ustedes son ministros de Satanás. ¿Por qué son ministros de Satanás? ¿Por qué desvían al pueblo de Cristo? Porque destruyen la iglesia, la dividen. No ayudan a que las personas crezcan en el conocimiento de Cristo y que cumplan su ministerio. Como dice en Efesios 4, que los ministros están para eso. El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro evangelista es para ayudar a que la iglesia se madure, se edifique
para la obra del ministerio, para que crezcan a la estatura de Cristo. Si no están haciendo eso, no le están sirviendo a Cristo. Están sirviendo a la carne, están sirviendo al yo o le están sirviendo a Satanás. Y Pablo no escatimó palabra para hablar, para escribirlos. Se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Entonces, ellos van a tener su recompensa. Ellos van a tener su recompensa, pero hay que hablar de ellos. Si Pablo habla, hay que hablar de ellos. Pablo hasta les dijo en una ocasión que había que denunciarlos. Y Pablo denunció con nombres propios. Pero hay programas donde denuncian con nombre propio. Yo no lo escucho, pero me llaman, me dicen, hey, hermano, esto y esto. Yo le paro bola a eso. Porque si no tiene discernimiento, no conoce a los que son de Cristo y a los que no son, a los falsos de lo real. Pero hay muchos hermanos que todavía se van a engañar. Versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbeme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Yo creo que hablaría mal de Pablo. Pablo está loco. Muchas veces han dicho eso de mí. No escuchen a Enrique, Enrique está loco. Sí, porque digo la verdad. Porque siempre traigo la palabra de Dios. O que me digan loco. A Pablo no le importaba que le llamaran loco. Versículo 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Lo que Pablo estaba diciendo ahorita en adelante, lo estaba diciendo no como algo que le ha dicho el Señor Jesucristo, pero está diciendo esto es lo que yo he hecho. Aunque uno no debe gloriar, y Pablo lo sabía, por eso dijo, no, esto no me lo dio el Señor, pero si estos falsos están gloriando, miren lo que yo he hecho y lo que he sufrido por el Evangelio. Y Pablo les va a decir, ¿okay? Versículo 16, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaría. Y según muchos andan glorificándose, diciéndose que eran grandes apóstoles, como lo hay ahora. Tengo mucha revelación, andan diciendo, oh, yo soy un gran apóstol, oh, yo soy un gran profeta. Un día son una cosa, otro día son otra cosa. Compran títulos, se regalan títulos entre ellos. Pablo está diciendo, si yo soy glorioso, también puedo gloriar. Aunque no es bueno gloriarse, ¿cierto? Pero Pablo lo estaba haciendo de una manera, diciendo, hey, si eso son falsos gloriamos, ¿cómo yo no me voy a gloriar? Y Pablo le iba a decir por qué. Versículo 19. Pues toleréis si alguno os esclaviza, pues toleras si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Esto es lo que están haciendo esos falsos apóstoles. Miren, Pablo está escribiendo, Pablo no estaba exagerando, no estaba mintiendo, él está diciendo lo que está sucediendo con esos falsos apóstoles, como pasa ahora con esos falsos ministros. ¿Qué estaban haciéndole a la iglesia? Se enseñoreaban sobre los hermanos. Otros devoran, quiere decir que le quitaban todo, querían desplumarlo de todo, como los que dicen que el Señor dice que alguien tiene que dar $3,000, otros $2,000, esos son devoradores, quieren quitarle todo lo que tú tienes. Hay unos que han dicho, oh, maximiza tu tarjeta de crédito por la obra del Señor, han dicho eso. Si alguno toma lo vuestro, porque eso es lo que hacen con engaño. Hay unos que han metido hasta la iglesia negocios que no son legales para quitar el dinero a los hermanos. Y lo están haciendo en el tiempo de Pablo, imagínense ahora. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, ustedes se enaltecían diciendo, me tienen que dar honor. Yo he escuchado muchos de esos charlatanes diciendo que le tienen que dar honor a ellos. Porque son apóstoles, porque son lo que ellos quieran decirse, profeta,
Y si alguno da bofetada, porque hay unos que hasta que se atreven a esas cosas. Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Ustedes están criticando a Pablo. ¿Se acuerdan cuando dijeron que en carta eres poderoso, pero en presencia eres débil? Sí, cuando ellos vieron al hermano Pablo, y el hermano Pablo era con ellos amable, lo trataron de débil. Porque los falsos apóstoles se enseñoreaban de ellos, los humillaban, los maltrataban, como hacen unos ahora, y a ellos sí ellos le guardaban respeto a Pablo y le decían, tú eres débil, Pablo. Entonces por eso ellos llamaban a Pablo débil, porque Pablo no lo maltrataba. Versículo 22, estamos en 2 Corintios capítulo 11, hermanos. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque andan diciendo que eran falsos apóstoles, andan diciendo de que ellos sí eran verdaderos judíos. Y entonces querían llevar a la gente a la ley de nuevo, atrás, a los ritos, a los sacrificios, a todas esas cosas que hacían en la ley, lo que ellos querían hacerlo volver. Y cuando Pablo estaba hablando de la gracia, que la salvación era para la gracia, que tomamos la gracia, ellos se lo querían llevar para la ley. Entonces ellos se llamaban que sí eran verdaderos judíos. Yo creo que se te vestirían diferente, como lo hacen unos ahora, ¿cierto? Entre más raros se vean, ellos creen que es más espiritualidad. Como unos que andan caminando como que estuvieran encantados y diciendo que están bajo la unción. Locura. Entonces estos falsos apóstoles, ellos decían que eran verdaderos judíos. Y querían, lo repito, y querían que los hermanos volvieran a la ley. Entonces, ellos no eran más judíos israelitas que Pablo. Recuerda que Pablo dijo que él era hebreo de hebreos, que había estudiado bajo Gamaliel. Versículo 23, esa palabra. Son ministros de Cristo, como si tuviera loco hablo, yo más. ¿Y por qué le va a decir Pablo que es más ministro de Cristo que ellos? Yo más. En trabajos más abundantes. Y sí que trabajó Pablo por el Evangelio. En azotes sin número. Este hombre fue azotado muchas veces por predicar la verdad, hermanos y hermanas. En cárceles. Está bien reportado que Pablo estuvo en la cárcel muchas veces por el Evangelio. En cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Esto es verdad. De los 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. Náufrago en alta mar. Versículo 26. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, ¿sí? Peligro peligro de los de mi nación, de otros judíos, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Sí? Hasta los mismos hermanos en la fe atacaron a Pablo. En peligro su vida, siempre, siempre. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Amén. Entonces Pablo, todo lo que había sucedido para él, no le interesaba. La preocupación de Pablo era por la iglesia, porque estaba viendo que esos falsos apóstoles estaban introduciendo la iglesia para desviar a la iglesia, para abusar de la iglesia, para sacarlos de la sana doctrina, para aprovecharse de ellos. Eso era lo único que preocupaba al hermano Pablo. A Pablo no le preocupaba que lo fueran a matar, que fuera a perder su vida. A Pablo no le preocupaba dinero. A Pablo no le preocupaba gloria. A Pablo no le preocupaba su bienestar. No. A Pablo le preocupaba la iglesia, las personas, Cristo, la doctrina de Cristo. Y él como apóstol estaba salvaguardando la sana doctrina y vigilando que no se introducieran falsos maestros, falsos apóstoles de la iglesia, a engañarla, a enviarla, a robarlo, como lo hacen hoy, que se han introducido a la iglesia muchos falsos ministros con sus falsas doctrinas, se han introducido a la iglesia de Cristo. Servidores de Satanás, como lo llamó Pablo, ministros de Satanás. Eso es lo que son. Entonces Pablo, su preocupación era por toda la iglesia, él amaba a la iglesia. Pero estos falsos ministros, falsos apóstoles, ellos no van a sufrir por el evangelio. Invítale a un lugar donde no hay dinero y para ver si yo vamos a predicar. No lo hacen. No sufren un poquito por Cristo. Y dicen que son ministros de Cristo. Falsos, asalariados. Por eso Pablo dijo todo lo que dijo. Por eso él no se está glorificando. Miren todo lo que he pasado yo. Pero en lo que yo he pasado no interesa. Mi preocupación es por todas las iglesias. ¿Se acuerda que Pablo llamó a sus tribulaciones pequeñas tribulaciones? Pequeñas tribulaciones. Porque para él no era importante ni las persecuciones ni las tribulaciones. Para él el más importante era la iglesia. Que la sana doctrina se preservara en la iglesia. Que Cristo fuera glorificado en la iglesia. Que cada creyente creciera en el conocimiento de Cristo. Que cumpliera su llamado, la obra del ministerio. Que el evangelio se propagara y la iglesia se estableciera en la sana doctrina. Aleluya. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sí, Pablo le da, digamos, una indignación santa, que Pablo no iba a hacerle daño a nadie. Pero se indignaba si algún hermano sufría. Se indignaba que algún hermano se desviara de la sana doctrina. Versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Debilidad era su sufrimiento. Su sufrimiento. Por eso él los numeró aquí. Esa era su gloria. No digamos en el tiempo de Pablo, el mejor burro, ni la mejor túnica, como ahora se glorían hasta, en vez de predicar todo lo que predican, hablan del mejor carro que compraron, la mansión que compraron, la ofrenda que reciben el domingo, los negocios que han hecho con la plata de la iglesia, de eso se glorifican ahora. Versículo 31, estamos en 2 Corintios capítulo 11. El Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es
bendito por los siglos, sabe que no miente. Todo lo que dijo Pablo es verdad. Todo. Él no mintió ni exageró. Versículo 32. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ay, oh, gloria a Dios, hermano. El hermano Pablo, un verdadero apóstol, sufrió por el evangelio. Los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, ellos no sufren. Ellos no son perseguidos, ellos son adulados en la iglesia. Ellos adulan y son adulados. Debemos, Pablo, todo lo que sufrió por el evangelio, lo que no sufren los falsos. Ellos no quieren sufrimiento, ellos no quieren que se hable de persecuciones. Y entonces, todo lo que dicen ellos, tu mejor vida ahora. En vez de volverse predicadores, se han vuelto motivadores. Y así se han llamado uno. Ya no se llama ni pastor ni evangelista, sino que motivadores. Ahora es el título que muchos se colocan porque suena mejor. Motivadores. Si eres ministro de Cristo, tú no eres motivador, tú eres un predicador y tienes que predicar la verdad de la palabra. Porque es la verdad que hace libre. Es el evangelio que el Espíritu Santo aprueba. La motivación solo te toca las emociones, pues la verdad va a tu corazón. Tu espíritu recibe la verdad de la palabra de Dios y eso es lo que te hace transformar, eso es lo que te hace crecer en el conocimiento de Cristo y eso es lo que te hace caminar como un verdadero discípulo de Cristo aquí en esta tierra, la verdad de la palabra de Dios. Por ahí hay muchos, antes se hacían llamar por apóstoles, ahora se hacen llamar motivadores. Ya hasta la de vergüenza decir amén o aleluya, o decir que son pastores, ahora motivadores. Soy motivador, motivadora. Eso no es falso, ministro, engañadores. ¿Para qué usan la iglesia? ¿Para qué usan el pueblo de Cristo? Como dijo Pablo, los devoran. Pero sí quieren usar la iglesia, sí quieren usar el pueblo de Cristo, sí quieren usar el nombre de Cristo. Vamos a Hechos, capítulo 20. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Aleluya. Hechos 20, versículo, empecemos, ya les digo dónde empezamos, hermano y hermanas. Empecemos el versículo 26. Entonces, Pablo despidiéndose de los hermanos. Aleluya. Versículo 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque él había mantenido la sana doctrina, había predicado la verdad. O sea, su pasado se había ido, ahora él era una nueva criatura viviendo por Cristo. ¿De acuerdo a lo que dice en Galatas 2:20? Que estaba crucificado con Cristo y ya no vivía él, sino Cristo. Okay. Cristo es el que vive en él. Y la vida que él vivía ahí en la carne, la vivía por el amor a Cristo que lo amaba a él. Eso era Pablo. Pablo tenía otro interés, hermano, que el evangelio, que Cristo fuera glorificado en su vida y en la iglesia. No como los falsos, los asalariados. Todos están interesados en la carne, en las cosas de este mundo, en lo material.
Versículo 25 de nuevo. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Predicando el reino de Dios. ¿Sí, Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar de todo el consejo de Dios. No, Pablo predicó todo. Él no escogía, él no andaba cosquillando los oídos a los demás, tocando las emociones. Si por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os has puesto por obispo. ¿Verdad? Está hablando con todos los líderes de Efesios, obispo. Dice, Santo es puesto por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo es puesto por obispos para apacentar la iglesia. O sea, obispos eran supervisores. La iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia de Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es de nadie. No es de los falsos que están buscando que las personas sigan a ellos en vez de Cristo. La iglesia es de Cristo, hermanos y hermanas. Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 29. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Versículo 28. Okay. Déjame repetirle el versículo 28. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Estaba diciendo, hey, ustedes no van a volver, pronto no van a volver a ver más, pero cuiden la iglesia. La iglesia que hizo, cuídenla. Apacenten la oveja, cuídenla. Versículo 29 dice el hermano Pablo aquí, porque yo sé que después de mi partida, está hablando de su muerte, Pablo no se lo estaba hablando de la partida que se iba a ir de ese lugar en ese día, sino de su muerte. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces lo llamó a los falsos ministros, a los falsos apóstoles. Pablo lo llama lobos rapaces. ¿Qué hacen los lobos rapaces? Destruyen todo como el diablo. Roba, matan y destruyen. Así son los falsos. Son como lobos rapaces. Y Pablo está diciendo, cuiden la iglesia, porque cuando yo me vaya, que yo no esté por aquí para ponerlos a correr a esos lobos rapaces, a esos falsos. Se van a meter en la iglesia, van a destruirla. Pablo lo llamó los rapaces. Versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solo vendrían de afuera, sino que entre ellos. Y así sucedió en la iglesia, hermano, y está sucediendo. Vienen de afuera y otros se levantan en las mismas congregaciones. Se levantan entre ellos hablando cosas que no son, hablando cosas perversas, trayendo doctrina de demonios, trayendo doctrina del mundo, cosas del mundo entre la iglesia, trayendo doctrina de hombres. Hay que vigilar, hermano. Hay que decir al Señor que le dé discernimiento. Versículo 31. Por tanto, vela, vigila, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, por 3 años, Pablo estuvo advirtiendo a la iglesia, cuidado, ya han empezado a meterse a la iglesia estos falsos apóstoles.
y en el medio de usted se le van a levantar unos. Hermano Pablo, dijiste la verdad, hermano Pablo. Estaba sucediendo en el tiempo del hermano Pablo, cuando apenas estaba empezando la iglesia. Acuérdate que Pedro denunció, Judas denunció eso. También no Judas el que murió ahorcado, no Judas. Lean el libro de Judas, un solo capítulo. Él habla y denuncia. Pedro denunció también a esos falsos apóstoles. Pablo lo denunció. Por eso es que odian a Pablo. Y los hermanos que ya estaban encantados con sus engaños no querían recibir a Pablo más. No querían escuchar de Pablo. Entonces vigilan, hermano. 3 años, hermano, 3 años Pablo advirtiéndole a la iglesia. Cuidado. Entonces, Pablo escribió a los falsos líderes que estaban interesados en ellos que en las ovejas. Solo quieren traer personas hacia ellos, que las personas los sigan a ellos, en vez de llevarla a Cristo, en vez de edificarlos en la verdad, porque la verdad es que hace libre. Hermanos y hermanas, que está establecido en la verdad. Si tú estás establecido en la verdad, nadie te mueve, nadie te desvía, nada ni nadie. Mantente firme en la verdad y no permita el engaño. Que la gracia del Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas. Jesucristo es el Señor.